Radio México Internacional del IMER presenta Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI con Rubén Aguilar. Bienvenidos, mi nombre es Alicia Ibargüengoitia y esta es la segunda sesión del curso radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI que está impartiendo en las frecuencias del IMER el doctor Rubén Aguilar. No olviden que pueden participar inscribiéndose en la página electrónica de Radio México Internacional www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Al concluir cada sesión, se debe responder un sencillo cuestionario de 5 preguntas que encontrarán en la misma dirección electrónica para obtener su constancia de participación que será enviada por vía electrónica. Repito la página www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. La sesión del día de ayer la dedicó Rubén Aguilar al tema de la ciudadanía. Habló sobre cómo debemos entender en la actualidad la importancia y el papel de la ciudadanía y puso énfasis en el tema de la participación. Solo participando nos convertimos en ciudadanos, participando en la construcción de lo público que es nuestro, que es de todos. Hoy se referirá precisamente al tema de lo público y lo privado. Cómo comprender hoy el significado y la relación que existe entre estos dos conceptos. Escuchemos, pues, al doctor Rubén Aguilar. En la sesión pasada, en la primera sesión, dijimos 2 cosas fundamentales y las quisiera traer ahora a colación para que podamos dar seguimiento a las charlas. Por un lado, planteaba yo la importancia que tienen el reformular, el reconceptualizar, el volver a elaborar, el entender mejor 5 grandes conceptos: el concepto de ciudadanía, el concepto de público-privado, el concepto de Estado, el concepto de sociedad civil y el concepto de gobernanza. Y en la sesión pasada desarrollamos de manera particular el concepto de ciudadanía y dijimos que el punto central a la definición clásica, digamos, que todos aprendimos en la escuela, algunos probablemente no se acuerdan, pero estoy seguro que lo vieron en la prepa, y algunos en la secundaria, y a lo mejor todavía en algunas clases de la primaria. Hagan memoria. Ser ciudadano o ser ciudadana es un hombre o una mujer de determinada edad, de acuerdo a lo que lo señala el texto constitucional de un país, que tiene derechos y obligaciones. Pero tratamos de fundar en la sesión pasada cómo el aspecto participar en la construcción de lo público, participar en la construcción de la nación, de la patria, era lo sustantivo, lo fundamental, no añadido accidental a derechos y obligaciones, en un añadido estratégico de la misma dimensión. Y a lo mejor podríamos entonces plantear que hoy ser ciudadano es derechos más obligaciones más participación. Igual ciudadano. Este hombre y esta mujer que tiene derechos más obligaciones más participa en la construcción de lo público es realmente un ciudadano. Y hoy vamos a hablar del concepto de esta relación de lo público y lo privado. ¿Qué es esto? Primero, estoy entendiendo por privado no a los empresarios privados, que también podrían serlo. Estoy hablando por privado de todos los ciudadanos que no somos el gobierno. No porque los que están gobernando no sean ciudadanos, pero están en otro rol en ese momento, ellos están en otra responsabilidad, sino estoy hablando con el concepto de privado a todos los hombres y mujeres que tratan de hacer valer su condición ciudadana participando en la construcción de lo público. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo público, que sería el otro elemento, es eso que nos corresponde a todos, que es de todos, y que es de todos en su uso, la calle, la escuela, la salud, la cultura, pero que también no solo en su uso, sino en su construcción, que requiere pues esta nueva relación que implica que los privados, los ciudadanos, también participamos en la construcción de lo público, de lo que es de todos. Por muchos años se ha entendido, y se ha entendido mal, que la construcción de lo público
del espacio público de las calles, las banquetas, las luminarias, la escuela, el hospital, los centros de recreación, los centros de cultura, son espacio exclusivo de construcción de la gente que está en el gobierno, y que entonces la construcción de lo público es patrimonio exclusivo de los gobernantes o es monopolio del gobierno. Y no es así. No quiere decir que los responsables del gobierno se desresponsabilicen de la construcción de lo público. No estoy diciendo eso, ni estoy haciendo una justificación de cuando la gente que está en el poder público no hace bien su tarea como responsable del tramo de la construcción de lo público que a ella le corresponde. Pero hay también un espacio enorme para que los privados construyan lo público, porque también ellos son actores del Estado. Y será el tercer tema de estas charlas, cómo entendemos hoy el Estado. Pero ahora solo decir, pues, que la construcción de la comunidad corresponde tanto al gobierno como a los ciudadanos, que lo público entendido como la comunidad, con todos estos elementos, servicios, como los que mencionaba antes, no son atribución exclusiva del gobierno, sino también de los ciudadanos. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Usted escucha a Rubén Aguilar. Tenemos que entender que esta relación debe de cambiar. Los gobernantes que se hacen responsables o estos que tradicionalmente se han hecho responsables de lo público, no solo deben de dar lugar a que los privados participen, a que los ciudadanos participen, sino lo inteligente, y espero que fueran más inteligentes de lo que son, sino den lugar a que participen los ciudadanos en la construcción de lo público. No es lo mismo que yo solo me haga responsable como gobierno a que todos participemos en esa construcción. Voy a mencionar 2 o 3 elementos que nos pueden ayudar a comprender esto que estoy tratando de plantear, de que lo público no es solo atribución de los gobernantes, sino también de los ciudadanos. Hay algunos especialistas, algunos teóricos, que hablan de que hay derechos privados que han pasado al ámbito de lo público. Este fenómeno se llama la publificación. Como derechos privados, voy a dar ejemplos ahorita para aclararnos, se han convertido en derecho público y ya no quedan en el ámbito del derecho privado. Y quiero ampliar esta explicación para después volver al tema central de la sesión de hoy, que es la relación público y privado. Por ejemplo, en China es obligación que las familias solo pueden tener un hijo. No queda a decisión de las familias si pueden tener muchos hijos. Si ya son 1,400, 1,500 millones de chinos, pues si todos los chinos tuvieran todos los hijos que quieren, pues no alcanzaría en China nada, ni la comida, ni los servicios, ni absolutamente nada. Entonces, desde hace muchos años, un derecho privado, como la libertad de elegir los hijos que yo quiero, por vivir en una sociedad como la China, que tiene 1,400, 1,500 millones de habitantes, pues se tuvo que restringir ese derecho para poder vivir en comunidad. O también ocurre, y también está en el caso de México, aunque hemos sido poco respetuosos, que si yo, por ejemplo, tengo un edificio colonial hermosísimo o un edificio del siglo XIX, yo soy dueño de ese edificio en un centro histórico de una ciudad, o porque me lo heredaron mis abuelos, o porque, etcétera, pues yo no lo puedo tirar. Aunque es mi propiedad, yo no puedo tirar ese edificio, porque es patrimonio común, es una manera de construir identidad de esa ciudad, de hacer relación con nuestra historia, y entonces, aunque puedo usufructuar, puedo usar de ese bien, no lo puedo arbitrariamente destruir porque es parte del patrimonio. En ese sentido, un derecho privado como el de la propiedad, que es un derecho justo, etcétera, se le ponen reglamentos y leyes para acotarlo y no solo poderlo de manera indiscriminada usar, por desgracia, en los años 50, 60, todavía los 70, en muchas ciudades de nuestro país, pues se tiraron cosas hermosísimas para poner un espantoso edificio de cristal mal hecho y nos quitamos buena parte del patrimonio histórico y cultural. Así pues, como derechos privados hoy día son ámbito del espacio del derecho público y he tenido que ceder a esos derechos,
también cambia la relación entre el privado y el poder en la construcción de lo público. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los ciudadanos tendríamos derecho a el diseño, a la ejecución, al seguimiento y a la evaluación de las políticas públicas, que es como los gobiernos hoy ejercen su responsabilidad. Y en razón de eso, pues entre más espacio tenga una sociedad determinada, un gobierno de un país, espacios para que los ciudadanos participen con sus ideas en el diseño de la política pública de salud o de ecología o de educación o de cultura o de deporte o de desarrollo económico o del desarrollo de la infraestructura o el cuidado del agua, etcétera, pienso que será una mejor sociedad, mucho más fuerte en la medida que en la sesión pasada planteábamos que si falla una pata del Estado moderno, gobierno, mercado y sociedad civil, ciudadanía, pues el Estado en su conjunto está débil, falla. Continuaremos escuchando a Rubén Aguilar en las frecuencias del IMER después de un corte. Recuerden que para más información pueden consultar la página electrónica de Radio México Internacional, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Usted está escuchando Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Con Rubén Aguilar. Regresamos. Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Con Rubén Aguilar. Continuamos. Ya estamos de regreso en la segunda sesión de este curso con el tema de los conceptos de público y privado. Para más información, consulte la página www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Les invitamos a seguir escuchando a Rubén Aguilar en el Instituto Mexicano de la Radio. La posibilidad de que los ciudadanos contribuyan con su inteligencia, con su talento, con su energía a la construcción de lo público, hace que una sociedad sea mucho mejor. No es lo mismo, yo planteo a veces a mis amigos políticos, presidentes municipales o gobernadores, no es lo mismo decir, ¿qué estás haciendo ahí en el gobierno? ¿Estás administrando lo público o estás gobernando a la sociedad para que todos participen en la construcción de lo público? Y entiendo esto que estoy diciendo de la siguiente manera. Si yo me conformo y llego a la presidencia municipal en cualquier estado del país o en una delegación del Distrito Federal y ahí tengo a mis empleados y les doy órdenes y les digo que hagan cosas y que lo hagan más o menos bien y así se reduce mi trabajo, yo a eso le llamo hoy administrar el ejercicio de la autoridad. Pero estoy haciendo un trabajo estrictamente administrativo. Llamaría que estoy haciendo gobierno si este delegado, si este presidente municipal se reúne con todas las organizaciones de la sociedad civil, se reúne con las empresas que están en su jurisdicción para juntos planear qué vamos a hacer, qué nos toca hacer a ustedes empresarios, a ustedes dirigentes de estas organizaciones de la sociedad civil, a ustedes ciudadanos, y entonces creamos una fuerza extraordinaria, porque todos entonces estaríamos ocupándonos realmente de lo público que nos corresponde a todos, no solo a los elegidos para hacer gobierno. Ellos tienen, por la elección, la responsabilidad de coordinar la acción, pero no solo hacerla ellos toda la acción, sino dar lugar, despertarle energías de los ciudadanos para que podamos todos contribuir a la construcción de lo público. Voy a dar 2 ejemplos muy importantes, como para poder entender también lo que estoy tratando de explicar de otra manera. Después trataría de resumir lo que hemos discutido. Si yo no decido, porque mi compromiso con la sociedad, que nunca más volveré a tirar basura en la calle, pues no hay posibilidad de tener limpia una ciudad. No es posible, no alcanza ningún sistema de limpia de ninguna ciudad si cada ciudadano decide que va a seguir tirando la basura y vamos por todas las carreteras de este país llenos de botellas de plástico de un lado y de otro lado y de papeles. No hay nada. Tendríamos entonces cada ciudadano que traer atrás un policía para que se pudiera hacer el bien público de la limpieza, pudiera hacerse realidad.
¿Cómo se hace esa realidad? Solo si yo tomo la decisión de decir, voy a contribuir a que esté limpia mi ciudad, a que estén limpias las carreteras de este país, a que estén limpias las calles, etcétera. Y yo llamo eso construcción también de lo público. No va a haber ninguna posibilidad de que el tráfico de esta ciudad camine de cualquier ciudad, de la Ciudad de México, o de Monterrey, o de Guadalajara, de cualquier ciudad, con o sin segundos pisos, o con desniveles que hay en tantas ciudades hoy del país, sí. Yo decido que fuera de la escuela me voy a estacionar por comodidad en segunda o en tercera fila con las miles de horas que se pierden sumadas y que se convierten en enemigos de la ciudadanía, estos propios ciudadanos que no respetan la ley y en ese sentido no construyen lo público, sino destruyen lo público que nos corresponde a todos. Porque entonces no puedo tener un policía detrás de cada señora y detrás de cada señor, no alcanzaría nunca. Tendríamos que tener, si somos 112 millones de mexicanos, la mitad de esos puede ser adultos, entonces necesito 60 millones de policías que anden detrás de cada mexicano para que no tiren papeles en la calle, para que no se estacionen en doble o triple fila, para poner ejemplos que podemos todos entender. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Usted escucha a Rubén Aguilar. De lo que se trata, pues, es que los ciudadanos, y eso es una nueva manera de entender este concepto de lo público y lo privado, se trata de que entendamos con mucha claridad que lo público, lo que es de todos, la ciudad, para decirlo, la comunidad, el Estado, el país, eso que es de todos, es espacio de construcción también de los privados, es decir, de los ciudadanos. No es solo responsabilidad de los políticos. Los políticos no pueden evadir su responsabilidad. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que solo el político, lo público no es patrimonio exclusivo de él. No es un monopolio de los políticos la construcción de lo público. Tienen un espacio de responsabilidad a la cual no pueden evadir, desde luego. Pero los ciudadanos también tienen un espacio de construcción de lo público y no pueden no ser invitados a esa construcción. Y quisiera terminar esta segunda sesión advirtiendo que la posibilidad de que los ciudadanos participen y se comprometan más en el espacio de lo público, pues depende del tipo de leyes, el tipo de normas y el tipo de instituciones que tiene una ciudad, un estado, un país. Para el caso del nuestro, los 5 elementos que constituyen hoy la democracia directa o la democracia participativa, ninguno de estos 5 elementos están en nuestro texto constitucional, que sí están en muchos textos constitucionales de países de Europa, pero también de América Latina. No está en nuestro texto constitucional el plebiscito, el tener que consultar a los ciudadanos antes de tomar una decisión, de decisiones fuertes que exigen que no solo los políticos decidan. Si ya dijimos que el país no es patrimonio exclusivo de ellos, sino también de todos los ciudadanos, entonces tendría que haber espacios para que decidamos. En muchos países de la Unión Europea, pues para poder meterse a la Unión Europea, hicieron consulta a la ciudadanía, ¿nos metemos o no a la Unión Europea? O hicieron consulta, ¿nos metemos o no a la moneda esta, al euro como una moneda común? Le consultaron a la ciudadanía, no solo los políticos decidieron por su cuenta. Entonces, plebiscito es la consulta a la ciudadanía antes de que se tome la decisión. Eso no está en nuestro texto constitucional. Curso radiofónico, 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. Usted escucha a Rubén Aguilar. Tampoco está en nuestro texto constitucional el referéndum. Una vez que el gobierno tomó una decisión, o hay un conjunto de ciudadanos que les parece que no fue una decisión correcta, que nos está llevando a esa decisión a problemas mayores de lo que incluso esa decisión pretendía solucionar, entonces exige que el gobierno ponga a consulta, refrende esa decisión que tomó antes para ver si la ciudadanía acepta o no. Bueno, aquí yo estoy planteando 2 elementos de cómo la ciudadanía puede participar en la construcción de lo público que hoy, insisto, no están en nuestro texto constitucional. Un tercer elemento sería la iniciativa popular. ¿Qué es la iniciativa popular? Hoy día solo el Ejecutivo y el Legislativo pueden mandar iniciativas de ley. Hemos avanzado muchísimo. Hace 20 años todas las iniciativas de ley venían del Ejecutivo, no había Legislativo.
Todas, y nada más los diputados y los senadores levantaban el dedito y avalaban la decisión del Ejecutivo. Hemos cambiado en eso. Ahora estamos del otro lado, no pasamos ninguna ley porque nadie se pone de acuerdo, los partidos no le quiere dar el triunfo uno al otro. Pero la iniciativa popular consiste en que los ciudadanos también pueden mandar iniciativas de ley. Yo pienso que hay en muchos temas que del lado ciudadano hay expertos mucho más cualificados, con muchos más elementos que nuestros 500 diputados o nuestros 200 y pico de senadores. Entonces, si un grupo de médicos o un grupo de arquitectos, urbanistas o un grupo decide que mandan una iniciativa de ley para poner ciertas reglas del juego a cómo se organiza el urbanismo de nuestras ciudades, que es horrible, pésimo, es uno de los grandes problemas de este país, el diseño urbanístico. Tenemos muy buena arquitectura en general, pero muy mal urbanismo. Entonces, también que el Congreso, la Cámara de Diputados, discuta las iniciativas que mandan los ciudadanos. Un cuarto elemento sería lo que se llama revocación de mandato. Hay unos países que tienen, yo elegí a un gobernante, elegí a mi presidente municipal, elegí a mi gobernador, elegí al presidente de la República y me doy cuenta de que me equivoqué en la elección, que lo está haciendo muy mal y que yo no estoy de acuerdo. Entonces, puede haber revocación del mandato si el conjunto social lo decide. A lo mejor solo soy yo, no es el resto, pero lo pongo a discusión y volvemos a poner en el punto de mira si fue una buena elección, si no fue, o yo pensé con un grupo de ciudadanos que no fue, pero la volví a perder y se queda este gobernante o tiene que moverse. Y el último, que tampoco existe en el texto constitucional nuestro, es que no hay posibilidad de candidaturas independientes. Por un lado, el texto constitucional dice que todo mexicano puede votar y ser votado, y en ese sentido, el artículo constitucional es mayor de lo que realmente concede en la reglamentación del artículo, que es sí, pero a través de un partido. ¿Y por qué? Si yo no quiero de ese partido, no me identifico con ese otro partido, ni verde, ni rojo, ni amarillo, ni azul, ni morado, entonces yo quiero tener la posibilidad de lanzarme, etcétera. Bueno, pues estos 5 elementos serían fundamentales. No es la solución a todos los problemas del país, no, eso no estoy diciendo. Los problemas de un país son complejos, son difíciles de resolver, etcétera, pero sin duda, si doy más espacio para que los ciudadanos participen, si pongo la energía no solo de 500 diputados y 200 y pico de senadores, sino la energía de millones de ciudadanos, y los pongo a todos a pensar qué vamos a hacer y los pongo a actuar en la construcción de lo público, seguramente que tenemos un mucho mejor país. Y termino pues esta segunda sesión recordando lo que hemos discutido a lo largo de estos minutos previos, que hay una nueva manera de entender la relación entre lo público y lo privado. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los privados, o sea, las y los ciudadanos, deben incorporarse a la construcción de lo público, de eso que nos corresponde a todos, que eso que es patrimonio de todos, porque es público, porque en razón de eso es mío, y no solo le corresponde al gobierno. El gobierno tiene un papel fundamental, clave en la construcción de lo público, sí. ¿Es solo el espacio público responsabilidad de él, monopolio de él? No. ¿Los ciudadanos también tienen un espacio en la construcción de lo público? Sí. Debe de haber, pues, estructuras en el diseño de un gobierno municipal, estatal, federal o central, depende de qué país se trate, en el caso nuestro federal, para que los ciudadanos se incorporen también a la construcción, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, que es el instrumento con lo cual hoy se construye lo público en todos los países. Los invito para que participen a través de los micrófonos al tercer tema de este ciclo, que sería cómo entender hoy el Estado. Vamos a tratar de comprender, tratar de entender cómo se entiende hoy el Estado moderno. Hasta aquí dejamos el día de hoy las reflexiones de Rubén Aguilar dentro del curso 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI. El tema de esta segunda de 5 sesiones fue cómo comprender la relación que existe entre lo público y lo privado. Ya está en la página electrónica de Radio México Internacional el cuestionario correspondiente a esta sesión. Por favor, respóndanlo y reenvíenlo. La página es www.radiomexicointernacional.imer.gov
Si tienen alguna duda, recuerden que en esta misma página permanecerán todas las sesiones del curso una vez que hayan salido al aire, de modo que podrán volver a escucharlas. Quienes aún no se hayan inscrito, todavía están a tiempo de hacerlo. No olviden que la página es www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Mañana el Dr. Rubén Aguilar hablará sobre el Estado, qué es el Estado y qué se entiende hoy por Estado. Les invitamos a escucharlo y les damos las gracias por su atención. Se despide de ustedes Alicia Ibargüengoitia. Radio México Internacional del IMER presentó Curso Radiofónico 5 conceptos básicos para entender el siglo XXI con Rubén Aguilar.